Hola amigos, aquí estamos otra vez más. Bueno, hoy nos toca la segunda parte del arte románico. Y esta segunda parte se la voy a dedicar a un niño muy querido por mí que siempre me causó asombro, siempre que está con él me causó asombro. Lo conocí en Llanes y se llama Ulises. Y me dijo su mamá que está estudiando arte románico y que le viene muy bien. Pues Ulises, espero que te venga muy bien. Y déjame decirle al público que eres famoso por tu afición al mundo de las campanas, a cómo suenan las campanas, cómo repican. Pues un día dedicaremos un vídeo al mundo de los campanarios. Es todo una... En el mundo del gótico, las campanas tenían una función importantísima, pero eso es para otro capítulo. Vamos a quedarnos con el arte románico. Bueno, ya sabéis que este capítulo va con imágenes y ya sabéis que el arte románico hemos quedado que era un arte que fue creado por la Iglesia para someter a todos los pueblos de la Europa occidental. Estaban en pugna los señores feudales y la Iglesia. Y la Iglesia, los clérigos actuaban como los señores feudales. Cometían pecados, eran incontinentes ante el sexo, tenían descendencia, hasta que llegó un papa, el Papa Gregorio VII, que cortó el rollo, cortó el tema y les dijo, metió en vereda a los clérigos y además, ¿no? Habíamos dicho que fue el primer estilo internacional por los peregrinos, porque se había difundido desde la abadía de Cluny, en Francia, que peregrinando se alcanzaba la salvación, por los cruzados, las cruzadas que había hacia Jerusalén habían comenzado, y también por el feudalismo, que era un fenómeno a nivel internacional. Habíamos dicho que se había dado en los siglos XI, XII y XIII, y que el Papa Gregorio VII, que fue el artífice de todo esto, había pronunciado en una encíclica que la imagen era la escritura de aquellos que no sabían leer. Importantísimo. Con lo cual todos los talleres de artesanos se pusieron al servicio de la Iglesia para crear imágenes. Pero no eran unas imágenes cualquiera, eran unas imágenes que estaban férreamente controladas por la Iglesia. Habíamos dicho que se basaba en la geometría. La tierra representaba el cuadrado representaba la tierra y el círculo representaba el universo eterno. La imagen se codifica y quieren hacer ver lo invisible a través de lo visible. ¿Lo entendéis? Quieren hacer ver la eternidad a través de espacios pequeños, de capiteles. Quieren hacer ver lo inmutable desde el arte. Bueno, pues para todo esto, y debido a las rutas de las peregrinaciones, hay 5 templos que van a codificar las construcciones de los nuevos espacios, que son los siguientes. Eso lo tenéis que aprender si estudiáis el tema, y si no, que lo sepáis. Son 5 templos que se dan a lo largo del Camino de Santiago. Y estos templos son Santiago de Compostela, el más importante, San Martín de Tours, San Saturnino de Toulouse, San Marcial de Limoges y Santa Fe de Conques. ¿Vale? Estos 5 templos son la base de la arquitectura románica. Son templos que pueden ser de 3 naves, de 3 calles o de 5. 3 o 5. Hay un crucero, un transepto, cuando finalizan las naves y antes de llegar al altar hay una nave que cruza, que es la que serían los brazos de la cruz de Cristo, y después está el ábside.
el ábside donde está el altar. Y en el románico, daros cuenta que el románico eran iglesias de peregrinación. ¿Qué hacen en el románico? En el románico, en el ábside, abren pequeñas capillas alrededor del ábside, que se llaman absidiolos. ¿Para qué? Para que el peregrino pueda llegar y no disturbe y no interrumpa en la misa y pueda ir a las diferentes capillas. ¿Vale? O sea, tenemos que son naves en forma de cruz latina, en forma de cruz latina, de 3 a 5 naves o calles, con un transepto o crucero, y un ábside, que es donde se sitúa el altar, y en el ábside se abren absidiolos. Bueno, ya sabéis que las reliquias eran muy importantes y en la inmensa mayoría, por no decir en todas, había reliquias. ¿Y esas reliquias qué eran? Pues eran o bien huesos de santos, partes de miembros de una mano, una túnica o por supuesto cualquier elemento procedente de Cristo o de la Virgen o de los santos. Una misma, aquí en Oviedo tenemos por ejemplo las sandalias de San Pedro. Es decir, cualquier elemento que haya estado vinculado o haya estado cercano a Cristo, a sus apóstoles, a su madre, pues eso es una reliquia y generalmente la situaban debajo del altar. Deciros que el exterior es de piedra. El exterior es de piedra, si bien había muchas partes que quedaban estucadas. Había ya sabéis que en las iglesias románicas había lo que se llamaba triforio, una primera planta, y después un claristorio. Claristorio por dar a luz, y en el triforio, a un lado dormían las mujeres y a otro lado pernoctaban los hombres. Bueno, daros cuenta el olor que podía haber en esos sitios, pues la iglesia creó el incienso. Los inciensos que bajan y suben y huelen también, porque el olor que había dentro de las iglesias románicas en aquellos tiempos era nauseabundo. Y bueno, pues el incienso, pues lo que hacía era soportar el mejor el olor. Después, los techos. ¿Cómo eran los techos de las naves? Pues bueno, la nave central era bóveda de cañón. Había una bóveda de cañón. ¿Qué era la bóveda de cañón? La bóveda de cañón era como un arco de semicírculo, pero continuado, ¿vale? O sea, es una bóveda de cañón. Eso así eran las bóvedas, que era el techo de las naves. De la nave central, porque de las naves laterales la bóveda era de arista, que aquí os lo voy a enseñar cómo era la bóveda de arista. Y en la nave central era bóveda de cañón, que es como un arco de medio punto, alargado, prolongado, y había fajones para reforzar. Bueno, deciros que la iglesia, para crear las imágenes y esculpir en piedra todo lo que lo esculpían y demás, ¿en qué se basaban? ¿Cuáles eran las fuentes de la iglesia? Pues las fuentes eran los teólogos que había por aquel entonces, los salmos litúrgicos, una enciclopedia que era muy famosa, que la escribió un tal Vicente Beauvois, yo es que no sé francés, Beauvois, algo así, los evangelios apócrifos y los evangelios canónicos, la hagiografía. La geografía era enciclopedias que recogían la vida de los santos. Simplemente, pues, había enciclopedias que el santo Eustaquio, pues era así y tal. Y después otras enciclopedias que serán los bestiarios, que eran esas imágenes de dragones, de animales imaginarios, la inmensa mayoría de ellos,
que los monjes soñaban y después los pintaban y los dibujaban en papel. Entonces eso era pues lo que la fuente sobre la que versaban después todas las recreaciones que hacían en piedra. Importante decir que todo estaba controlado por la Iglesia, que todo estaba codificado, que el dogma, es decir, la fe, se situaba siempre en el centro de la imagen, el saber humano en los costados y el resto del mundo a un lado. Pero el dogma fundamentalmente en el centro, porque la jerarquía era tremendamente importante para que la gente comprendiera perfectamente. Y así pasamos a cuáles eran las leyes de la visión, porque daros cuenta que las leyes de la visión eran las leyes de la escritura. Entonces lo que tenían que tener muy claro cuando el pueblo fuera a ver pues el frontón de la entrada de una iglesia, que supiera leer. Y entonces esas leyes son, primeramente, el espacio. No se podían salir del espacio donde estaba tallado o donde estaba dibujado. La perspectiva jerárquica, también un tema importantísimo. La perspectiva jerárquica. Cristo en una mandorla en el centro. En el resto puede haber ángeles, pero Cristo siempre en el centro de la imagen. La línea, estaban todos, si os fijáis, en el arte románico, la línea es fundamental. Estaba todo dibujado, no había borrones, no había brochazos, para nada. La luz y el color, eran colores más bien estridentes. Bueno, pues un elemento que es muy importante en el románico es la ley del marco, que no se podía superar el marco, es decir, no se podía superar el capitel o el frontón en el cual tú estabas trabajando. Había una frontalidad exagerada, o sea, es decir, los personajes no salían de lado, ni mirando para abajo, ni mirando, nada. Después había una cosa que a mí siempre me produjo asombro, y es que los ojos siempre muy redondos, muy abiertos, quedaban así como, también sin expresión, hieráticos, que se dice hieráticos. Después son solemnes, me parece que están haciendo algo tremendamente solemnes y demás. Y bueno, deciros que se representan las cuestiones de dogma. Y que cada imagen transmite una creencia, transmite un mensaje, un único mensaje. Deciros que no hay edad, no se puede decir que un personaje es más joven o es más mayor, etc. No se puede decir. Después el nimbo crucífero, es decir, todo ese halo que representa la santidad y demás, va evolucionando, cada vez se va haciendo más potente, y las pinturas son colores planos y puros, que salen generalmente directamente de la molienda. Se mezcla con un aglutinante, generalmente con yema de huevo, y que proceden directamente de los minerales. Y que deciros también que los pintores pintaban por jornadas y se enmarcaban en las líneas negras. Bueno, pues así, en líneas generales, esto es lo que podemos comentar sobre el arte románico en general. Por un lado, comentar ya para los más instruidos que se basó en la querella de las investiduras. Se denomina ese tiempo del arte, cuando nació el arte románico, la querella de las investiduras, y el Dictatus Papae de Gregorio VII. Bueno, proseguiremos y veremos las iglesias más pormenorizadas y cómo el arte románico se introdujo en España.